¿Te pasa que el miedo aparece justo cuando vas a hablar, decidir o empezar, y te deja con el pecho apretado y la mente llena de ¿y si? Estás frente al mensaje que no envías, la idea que no propones, el proyecto que sigues preparando, y aunque por fuera pareces tranquilo, por dentro algo tiembla. Lo raro es que no es falta de capacidad, es una sensación de riesgo, como si avanzar fuera peligroso. Y aquí viene el giro. Ese miedo no siempre es una señal de que debes detenerte. Muchas veces es la señal de que estás justo en el borde de crecer. La mayoría de las personas cree que primero debe sentirse segura para actuar. Esperan confianza, un momento ideal, una certeza total. Pero ese momento casi nunca llega. Y mientras lo esperas, el miedo dirige tu vida en silencio. Te hace posponer conversaciones, encoger tus planes, evitar oportunidades. La cuestión no es sentir miedo. La cuestión es qué haces cuando aparece. El estoicismo lo plantea de forma simple. El miedo no se va por esperar. Se va cuando cambias la relación que tienes con él. No se trata de volverte frío. Se trata de entrenar tu mente para responder con claridad y firmeza, aunque la inseguridad esté presente. En este video vas a aprender principios estoicos prácticos para dejar de obedecer al miedo, tomar decisiones con más serenidad y construir una mente fuerte sin perder humanidad. Y sí, vamos a hacerlo paso a paso, como un entrenamiento. Antes de seguir, te propongo algo breve. Elige una situación en la que has estado evitando avanzar. Guárdala en tu mente, porque la vamos a usar como ejemplo durante todo el video. Si esto te está pasando, escribe en comentarios esta frase, aunque sea para ti. Hoy doy el primer paso. Empecemos por lo más importante. El verdadero combate no sucede afuera, sucede adentro. El miedo casi nunca nace del evento, nace de la historia que tu mente cuenta antes del evento. Antes de una conversación difícil, tu mente ensaya el desastre. Antes de intentar algo nuevo, tu mente fabrica escenarios y lo hace con una voz que suena razonable. Tal vez no es el mejor momento, mejor espera. Si sale mal, quedas mal. El problema es que esa prudencia muchas veces es miedo con un traje elegante, y si no lo detectas, terminas viviendo bajo guión ajeno, el guión de tus pensamientos automáticos. Los estoicos entendieron una idea que cambia todo. No es el hecho lo que te rompe, es el juicio que haces sobre el hecho. Una misma situación puede hundir a alguien y fortalecer a otro. La diferencia, la interpretación. Así que el primer entrenamiento no es dejar de pensar, es aprender a mirar el pensamiento sin obedecerlo de inmediato. Cuando sientas miedo, detente un segundo y pregúntate, ¿esto es un hecho o es una película? Hecho. Voy a hablar con mi jefe. Película. Se va a enojar, me va a humillar, voy a perder todo. Hecho. Voy a publicar mi trabajo. Película. Se van a reír, voy a quedar como un fraude. En términos simples, estás recuperando el mando, porque hay una verdad incómoda. No todo lo que tu mente dice es cierto. Tu mente intenta protegerte, pero exagera peligros, inventa amenazas, confunde incomodidad con catástrofe. Cuando aprendes a observar la historia sin fusionarte con ella, ocurre algo poderoso. Dejas de ser prisionero del diálogo interno y empiezas a ser quien decide la respuesta. Y ahí nace la fuerza real. Ahora, segunda pieza del entrenamiento, y es una que mucha gente evita mirar. No vas a estar aquí para siempre, no para asustarte, para despertarte. El estoicismo tenía una práctica directa, recordar que la vida es breve para vivir con intención. Cuando olvidas que tu tiempo es limitado, entras en modo borrador. Después lo hago, cuando me sienta listo. Más adelante me animo. Y así se van semanas, meses, años. No por falta de sueños, sino por exceso de espera. Piensa esto con honestidad. Si hoy fuera un día que no puedes repetir, ¿seguirías posponiendo esa conversación? ¿Seguirías escondiendo tu proyecto?
¿Seguirías callando lo que necesitas decir? Muchas veces el miedo se hace enorme porque tu mente actúa como si tuvieras tiempo infinito. Marco Aurelio, que no escribió para verse profundo, sino para mantenerse firme, se recordaba a sí mismo algo parecido. No te comportes como si fueras a vivir 1000 años, actúa con dignidad hoy. Y esa idea es un golpe limpio contra la procrastinación por miedo, porque cuando el tiempo se vuelve real, el juicio ajeno se vuelve pequeño. El qué dirán pierde volumen. No significa vivir con ansiedad, significa vivir despierto, presente. Y aquí va una frase para quedarte. La vida no se detiene a esperar que te sientas preparado. Avanza con o sin tu decisión. Tercera parte, el perfeccionismo. Hay una trampa muy común, creer que el perfeccionismo es excelencia, pero muchas veces es miedo maquillado. El perfeccionismo te promete seguridad. Si lo hago impecable, no me critican, pero el costo es altísimo, te deja inmóvil. Todavía no está listo, aún me falta aprender. Mejor lo preparo un poco más. Y de nuevo, la vida pasa. El estoicismo no pedía perfección estética, pedía virtud práctica, actuar de acuerdo a lo correcto, incluso con incertidumbre. No esperaban condiciones ideales, entrenaban carácter. Aquí está la clave que casi nadie acepta al principio. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después. Primero hay paso, luego llega el suelo firme. Cuando te exiges perfección, tu mente construye una cárcel invisible. Te hace sobrepensar, revisar, anticipar errores, y eso se convierte en procrastinación. No porque seas flojo, porque te convenciste de que equivocarte sería intolerable. Pero el crecimiento no ocurre en un laboratorio sin fallas. Ocurre en el intento, en el ajuste, en el aprendizaje que llega cuando haces algo real. Una acción imperfecta puede cambiarte la vida. Una perfección imaginada solo te entretiene. Y cuando sueltas esa exigencia imposible, empieza a nacer otra forma de poder: constancia. Cuarta parte, y esta es el antídoto directo. La acción, incluso con miedo, es medicina. Mucha gente cree: cuando se me pase el miedo, actúo. Pero funciona al revés. Actúas y el miedo aprende que no manda. Las personas que ves decididas no son personas sin miedo. Son personas que no negocian con el miedo cada vez que aparece. Entendieron que el carácter se entrena como un músculo, repitiendo. Cada vez que evitas una acción por miedo, tu mente toma nota, aprende. Eso era peligroso, y tu mundo se hace más pequeño. Evitas hablar, evitas intentar, evitas exponerte, y lo que era una incomodidad se vuelve una barrera. La estrategia estoica no es pelear a golpes contra la emoción, es actuar con serenidad y con dirección, aunque sientas miedo. Puede ser un paso mínimo: enviar el mensaje, pedir la cita, empezar una página, levantar la mano una vez. Ese paso manda un mensaje claro: yo decido. Y poco a poco el miedo pierde autoridad, no porque desaparezca de golpe, sino porque tu mente empieza a confiar en ti. Guárdate esta idea: el miedo se alimenta de espera, se debilita con acción. Quinta parte. El peso del pasado. Hay gente que intenta avanzar cargando una mochila llena de piedras, errores, rechazos, vergüenzas, fallos antiguos. Y aunque eso ocurrió hace tiempo, sigue vivo en la mente como si fuera hoy. Quieres intentar de nuevo, pero aparece la voz: ¿recuerdas cuando fallaste? Quieres confiar, pero el pasado se presenta como prueba de que volverá a salir mal. El estoicismo es brutalmente claro aquí. El pasado no está bajo tu control. No puedes reescribirlo, pero sí puedes decidir qué haces con él ahora. La pregunta que atrapa es: ¿por qué me pasó? La pregunta que libera es: ¿qué puedo construir con esto? Esa pregunta transforma el dolor en experiencia, el error en entrenamiento, la caída en criterio. La clave estoica es separar
Lo que ya fue, ya fue. Lo que haces hoy sí depende de ti. Así que, si el pasado vuelve como juez, responde como un estratega. Gracias por la lección. Ahora mando yo. No para negar lo ocurrido, para impedir que gobierne tu presente. Sexta parte. La confianza se fabrica en la respuesta, no en la espera. Hay un instante pequeño que decide muchas vidas. El momento justo después de que sabes lo que debes hacer y antes de que empieces a dudar. Al principio todo está claro. Luego llega la mente con su creatividad, riesgos, escenarios, vergüenzas posibles, catástrofes. Y lo que era simple se vuelve enorme. Aquí una regla práctica. Cuando notes ese impulso claro de hacer lo correcto, no negocies demasiado tiempo. Cuenta mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 y actúa. No porque sea magia, porque evita que el miedo construya un discurso completo. El miedo es buen orador. Si le das micrófono, te convence. La confianza se construye demostrando una y otra vez que puedes responder aunque no tengas todas las garantías. No necesitas seguridad total, necesitas hábito de decisión. Séptima parte. Lo básico sostiene la mente. Hay personas que intentan vencer el miedo solo con ideas, pero olvidan algo. El miedo también vive en el cuerpo. Cuando duermes mal, cuando estás agotado, cuando vives con tensión constante y casi no te mueves, tu mente pierde claridad. Todo parece más grave, todo pesa más, y cualquier reto se siente gigantesco. Los estoicos valoraban la disciplina en lo cotidiano, no por obsesión, sino por estabilidad. Dormir mejor, comer con más cuidado, mover el cuerpo, respirar con intención. Son cosas simples, pero cambian el sistema completo. Cuando el cuerpo se regula, la mente se vuelve menos reactiva. Cuando tu energía sube, tu miedo baja un escalón. No desaparece, pero ya no toma el volante tan fácil. La estabilidad interior no se construye solo con grandes discursos. Se construye con pequeños actos repetidos. Cada hábito básico es un mensaje. Estoy a cargo. Y ese mensaje repetido crea autocontrol. Octava parte. Flexibilidad. Mucha gente cree que ser fuerte es ser rígido, tener todo controlado, sin cambios, sin sorpresas. Pero la vida cambia, y cuando tu mente es rígida, cada cambio se siente como amenaza. Haces un plan y algo lo rompe. Esperas una respuesta y llega otra. Imaginas un resultado y la realidad elige otro camino. Entonces aparece frustración, tensión, miedo. El estoicismo ofrece una idea liberadora. La fortaleza no es controlar todo, es adaptarte sin perder tu centro. Un árbol rígido se quiebra, uno flexible se mueve y permanece. La pregunta clave estoica siempre vuelve: ¿qué depende de mí? No depende de ti lo que otros hagan, ni todas las circunstancias, ni el resultado final. Pero sí depende de ti tu actitud, tu conducta, tu respuesta. La rigidez es miedo intentando dominar la vida. La flexibilidad es carácter confiando en sí mismo. Cuando te vuelves flexible por dentro, te vuelves más tranquilo ante lo inesperado, más claro ante los problemas, más firme ante la incertidumbre. Y aquí entra una idea junguiana, pero en una sola frase, simple. Cuando niegas tu sombra, esa parte de ti que teme se vuelve más poderosa. Cuando la reconoces sin vergüenza, se integra y deja de sabotearte. No es un enemigo, es material de crecimiento. Ahora quiero unir todo en algo práctico para que no se quede como inspiración. Piensa de nuevo en esa situación que elegiste al principio, esa que estás evitando. Vamos a usar un protocolo corto. Primero, nombra el hecho sin película. Tengo que hacer X. Solo hecho. Segundo, detecta el juicio. Si hago X, significa Y. Escríbelo en tu mente. Ese significa es el miedo hablando. Tercero, pregunta estoicamente.
¿Qué depende de mí aquí? Puede ser tu preparación, tu tono, tu esfuerzo, tu intención, no el resultado completo. Cuarto, elige una acción mínima hoy. No cambiar la vida, sino un paso, un mensaje, una llamada, una página, un ensayo, una pregunta. Quinto, actúa antes de negociar demasiado. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es todo. No es glamoroso, es efectivo. Porque el estoicismo no es una filosofía para hablar bonito, es una herramienta para vivir con dignidad. Y antes de seguir, si este tipo de entrenamiento te está ayudando, suscríbete al canal ahora para acompañarte con más videos como este y construir esa fortaleza paso a paso, no por motivación momentánea, sino por práctica constante. Sigamos, porque hay algo que quiero que entiendas a un nivel más profundo. El miedo, en el fondo, no siempre está intentando destruirte. Muchas veces está intentando mantenerte igual. La mente ama lo conocido, incluso si lo conocido te duele. Tu miedo no siempre dice, no puedes. A veces dice, mejor quédate donde ya sabes cómo sobrevivir. Por eso el progreso se siente extraño, porque crecer implica dejar una identidad vieja. Tal vez has vivido esto. Cuando estás por cambiar, aparece una incomodidad rara, como si traicionaras algo de ti, como si dejaras atrás una versión que, aunque limitada, era familiar. Ahí es donde el estoicismo te pide una decisión simple. No te definas por la emoción del momento, defínete por tu conducta. Una emoción sube y baja, un acto construye. No necesitas eliminar el miedo para ser valiente. Valiente es quien actúa con miedo. Y aquí hay una distinción que salva vidas. Miedo no es intuición. La intuición es una señal tranquila, clara, corta. El miedo es ruido, repetición, urgencia. La intuición dice, no es por aquí. El miedo dice, nunca será por ningún lado. Cuando aprendes a escuchar esa diferencia, ganas libertad. Ahora, quiero darte ejemplos equivalentes a tu vida diaria para que lo veas en escena. Vas a mandar un mensaje importante. Tu dedo queda suspendido. La mente dice, no, mejor más tarde. En realidad, no es más tarde, es nunca. Vas a hablar en una reunión. Sientes calor en la cara. La mente dice, quédate quieto, así no te expones. Y luego sales pensando, debí hablar. Vas a empezar algo. Gimnasio, estudio, un proyecto creativo. La mente dice, primero organízate perfecto. Y pasan 2 semanas organizando. Esto no es falta de voluntad. Es una relación mal entrenada con el miedo. La solución no es una frase motivacional, es práctica repetida. Por eso, si quieres convertir esto en hábito, te propongo 3 entrenamientos semanales simples. Primero, exposición pequeña. Elige una incomodidad mínima cada día. Algo que te cueste un poco. Hacer una pregunta, iniciar una conversación, pedir claridad, mostrar un trabajo. Segundo, diario de juicios. Una vez por semana, escribe el pensamiento de miedo más repetido y respóndele con un hecho. Dicen que no puedo. Hecho. No lo he intentado consistentemente. Tercero, regla del presente. Cuando tu mente se vaya al futuro catastrófico, vuelve a lo que sí controlas hoy. Tu siguiente acción. Esto es estoicismo aplicado. No controlar el mundo, controlar tu respuesta. Y si un día fallas, no conviertas eso en identidad, conviértelo en información. Esto no funcionó. Ajusto y sigo. Porque la trampa más común es esta. Fallas una vez y tu mente concluye, soy así. Pero tú no eres tus resultados, eres tus decisiones repetidas. Quiero que recuerdes esto. El miedo no desaparece cuando el mundo se vuelve fácil. Se vuelve pequeño cuando tu mente se vuelve firme.
Cada vez que eliges actuar con calma, aunque la voz interna grite, estás entrenando el sistema. Cada vez que dices la verdad que evitabas, tu respeto propio crece. Cada vez que sostienes un límite, tu mente aprende que no se rompe. Cada vez que avanzas, el miedo aprende que no manda. Ahora, quiero pedirte algo que ayuda más de lo que parece, porque te hace aterrizar el compromiso. Escribe en comentarios una sola frase contando cuál es ese paso que vas a dar esta semana, aunque sea pequeño. Al ponerlo en palabras, lo vuelves real y dejas de negociar contigo mismo en silencio. Y para cerrar, vuelve al inicio. Ese miedo que sentías, esa opresión, esa duda, míralo diferente. No como enemigo, como señal. Señal de que estás en el borde, en el umbral, en la puerta. El miedo se vuelve tirano cuando lo obedeces sin cuestionarlo. Se vuelve maestro cuando lo enfrentas con conciencia. Así que hoy, no busques sentirte perfecto. Busca ser coherente. No busques que desaparezca la emoción. Busca que no gobierne tu conducta. Porque la libertad no llega cuando ya no tiemblas. Llega cuando decides avanzar aunque tiembles. Y ahora sí, el cierre con un compromiso breve. Escribe en comentarios esta frase, aunque sea para ti. Hoy enfrento mi miedo. No es un ritual vacío, es una decisión en voz alta. Gracias por estar aquí, por entrenar tu mente y por elegir el camino difícil que vuelve la vida más tuya. Y si quieres seguir con el siguiente paso, en el próximo video vamos a profundizar en cómo recuperar el control cuando tu mente se acelera y no te deja descansar. El siguiente video se llama ¿Cómo calmar tu mente cuando no puedes dejar de pensar? Te va a dar herramientas para esos momentos en los que el miedo se disfraza de pensamientos interminables y aprenderás a volver al presente con firmeza. Nos vemos ahí. Y ahora mírate con honestidad. ¿Cuántas veces te has ido a dormir con el cuerpo cansado, pero con la mente encendida, repitiendo una escena que no cambia? Esa repetición no es pensamiento, es prisión. Y lo que te libera no es pensar más, es sostenerte. Sostenerte cuando el orgullo exige respuesta. Sostenerte cuando la herida exige explicación. Sostenerte cuando el miedo exige control. Hay noches donde la mente se vuelve un cuarto sin ventilación. Te acuestas, apagas la luz y aparece el resumen del día. La mirada rara, el tono, la frase. Y empiezas a negociar contigo. Mañana lo arreglo. Mañana lo digo. Mañana cierro esto. Pero ese mañana muchas veces es una excusa para seguir girando. Cuando tu mente quiera volver a entrar en la escena, no la pelees. Solo reconoce el impulso y vuelve a una frase simple. No tengo que volver a entrar ahí. No es represión, es dirección. Porque una cosa es aprender de una situación. Otra cosa es vivir dentro de ella. Aprender te fortalece. Vivir ahí te drena. Y esa diferencia se decide con una elección. No alimentar la historia. Y cuando no la alimentas, aparece algo que asusta al principio. Silencio. Silencio real. Ese silencio te muestra qué estabas evitando. Y si te quedas ahí, sin correr, tu centro se fortalece. Los estoicos tenían una idea que pesa como piedra y libera como aire. No te pertenece lo que otros dicen. Te pertenece lo que tú haces con eso. Hay frases que no puedes controlar. Hay intenciones que no puedes probar. Hay miradas que no puedes traducir con certeza.
Lo único que es tuyo, de verdad, es tu respuesta. Y cuando entiendes eso, la vida deja de ser persecución y se vuelve entrenamiento. Ahora quiero que recuerdes un camino simple, porque lo simple se repite. Detener, nombrar, elegir, sostener, repetir. Detener, 2 segundos antes del mensaje. Nombrar, lo que está pasando dentro sin exagerar. Elegir, tu siguiente paso con intención. Sostener, mantenerte en esa elección aunque el impulso grite. Repetir, hasta que tu cuerpo aprenda y tu mente se calme. Hay un momento en que te das cuenta de algo. El respeto real llega cuando no haces teatro. Cuando tu paz ya no está a la venta. Y aquí aparece lo más potente. Cuando dejas de reaccionar, cambias la forma en que te tratan. Al principio, algunos se confunden. Después, algunos se enojan. Y al final, muchos se adaptan. Porque la energía que antes compraban con una provocación ya no está disponible. En el trabajo pasa igual. Si te apuran con dudas disfrazadas, si te empujan a justificarte, si te exigen explicación por todo, y tú corres, pierdes tu terreno. Pero si sostienes el ritmo, si respondes con calma, si no te aceleras para complacer, algo cambia. Empiezan a respetar tu terreno. En una relación también pasa. Hay discusiones que no son por el tema, son por el lugar. Y cuando te defiendes con urgencia, a veces lo que haces es pedir permiso para existir. Eso desgasta. Eso te encoge. Eso te roba paz. Por eso este camino no es solo para responder mejor. Es para vivir mejor. Para dormir mejor. Para dejar de cargar escenas ajenas dentro de tu pecho. Y ahora volvemos al centro, para que no se te olvide. Lo que te hiere no es el golpe, es el lugar donde lo guardas. Si lo guardas en el ego, te rompe. Si lo guardas en la herida, te drena. Si lo guardas en conciencia, te enseña. La meta no es que nadie te vuelva a tocar. Eso no existe. La meta es que, cuando te toquen, no te pierdas. Que puedas sentir, sí, pero sin vender tu centro. Imagina que por dentro tienes una mesa limpia. La vida trae cosas y las deja ahí. Si tu mesa está llena de heridas viejas, todo arde. Pero si tu mesa está limpia, lo que llega se puede mirar y soltar. No se trata de volverte invulnerable. Se trata de volverte claro. Claro con tus límites. Claro con tus valores. Claro con tu ritmo. Porque el ritmo es poder. Te apuran, te presionan, te exigen explicación. Y si tú corres, ellos ganan. Si tú sostienes el ritmo, cambia todo. Sostener el ritmo no es callarte por miedo, es callarte por elección. Es hablar cuando suma y callar cuando el silencio protege. Es no regalarle tu mente a quien no pagó el precio de conocerla. Quédate con esta línea como un compromiso silencioso. No alimento la historia. Elijo mi respuesta. Porque la historia te deja atrapado. Y tu respuesta te devuelve a ti. Si quieres, escribe en comentarios una sola palabra. El detonante que más te gobierna. Una. Nombrarlo es el primer acto de poder interno. Y cuando lo nombras, deja de ser sombra y se vuelve dato.
Y para seguir con esto, el siguiente video toca el otro lado del mapa. La necesidad de aprobación que te hace explicarte, justificarte, regalarte. Cómo soltarla sin quedarte vacío. Cómo quedarte contigo sin convertirte en piedra. Nos vemos ahí. Lo que te hiere no es el golpe, es el lugar donde lo guardas.